Donarem inici a un nou webinar de l'oficina Acelera Pime de la Cambra de Comerç de Valls. Benvinguts a tots. Avui engeguem després de les vacances, seguim amb el cicle de webinars que durarà fins a final d'any i amb bones notícies que tindrem l'oficina Acelera Pime consolidada fins al 2025, amb el que durant tots aquests anys des de la Cambra de Comerç us podrem anar donant suport en l'aspecte de la digitalització, en la gestió de les ajudes, amb els diagnòstics i seguint fent webinars com aquest. I avui al webinar anem a parlar del Bizum per empresa. El Bizum és una eina de pagament que al llarg dels últims anys està agafant un protagonisme molt important en les transaccions tant de serveis com de comerç, com a la indústria, i hem cregut convenient des de la cambra apostar per poder fer una xerrada de quins usos té aquest sistema de pagament, què és aquesta tecnologia, com funciona, quins avantatges té, com podem integrar el Bizum a les empreses i com podem beneficiar-nos d'aquest mètode de pagament a nosaltres. Per fer aquest webinar avui contem una vegada més amb la Sònia Montero. Ja la vam tenir nosaltres l'últim webinar que vam parlar del WhatsApp Business, que el teniu disponible a la web de la cambra, per si algú no es va poder connectar. I recordar que la Sònia és fotògrafa d'empreses, és creadora de contingut a les xarxes socials, especialista en el sector gastronòmic, turístic, amb l'hostaleria, i també és community manager i formadora de cursos formatius sobre eines de màrqueting digital i de noves tecnologies aplicades a l'empresa. També dir-vos que aquest webinar també el tindreu disponible després a la pàgina web de la cambra. I, si us sembla, donarem inici al webinar. Si teniu alguna pregunta, la podeu anar posant al xat. I al final de la sessió també obrirem un torn obert de paraules, moderat per l'Eva Salvat, la cap de comunicació de la cambra, on, si teniu alguna reflexió, alguna qüestió, podreu comentar-la amb la Sònia o amb la resta d'assistents del webinar. Un cop més, moltes gràcies per assistir-hi, per seguir confiant en l'oficina Acelera Pime. Recordar que estem a la vostra disposició per ajudar-vos amb els tràmits de les ajudes del kit digital. Us recomanem que hi participeu, que les demaneu. És una eina molt positiva i, a més, tenim molt bons digitalitzadors al territori que us poden oferir un servei de qualitat i amb confiança. Res més, dono pas a la Sònia, que ens explicarà el tema del Bizum de les empreses, i endavant. Buenos días a todos. Bueno, yo también quiero dar las gracias a todos los que asistís. Voy a compartir pantalla, vais a ver que se va a poner pantalla completa, pues la podéis minimizar un poco si queréis. Y me voy a dejar el chat sacado por si decidís hacer alguna pregunta. Bueno, como ya me ha presentado un poco Carles, voy a ir un poco más al grano. Hoy vamos a hablar de qué es Bizum empresa, ¿vale? Cómo debemos las empresas o las pymes utilizar esta tecnología que nos puede ser muy beneficiosa. Y bueno, aunque ya Carles me ha presentado, siempre me gusta a mí sacar un poco la puntilla. Yo soy Sonia de Estudio Mostaza, empieza por S, de Sonia Montero. Si queréis luego, si tenéis alguna duda, si queréis preguntarme algo más fuera del webinar, podéis hacerlo a través de redes sociales, y donde más activa estoy es en Instagram. Podréis encontrarme como @estudio_mostaza, ¿vale? Por si alguno luego se va a quedar algo en el tintero o hacer alguna prueba vía de posteriori y quiere contactar conmigo, pues bueno, que sepáis que tenéis este canal abierto. Y bueno, aunque ya explica un poco Carles, esta soy yo, aunque con el pelo liso, pues lo llevo rizado. Y como bien ha explicado Carles, yo soy diseñadora y fotógrafa. Llevo dedicando más de 10 años a trabajar por cuenta ajena. Y trabajo desde aquí, desde Alcoriza, desde la provincia de Teruel, por eso vais a ver que soy castellano parlante, aunque entiendo el catalán perfectamente. Estoy muy pegada a Tarragona, estamos muy pegados a Tarragona, y yo personalmente tengo mucho vínculo con Cataluña. Y bueno, pues lo dicho, al final mi misión es ayudar sobre todo a pequeñas empresas del sector gastronómico, hostelero y turístico a que tengan una mejor experiencia digital. Yo quiero hacer un poco una cuña y animaros a que solicitéis el kit digital. Que yo soy solicitante, ahora mismo me están terminando de diseñar mi página web
y creo que es una ayuda a la que todos nos podemos acoger. No hay que tener ningún requisito especial y, jolín, nos pueden ayudar muy mucho en gestión de redes, en automatizar procesos, en tener una web propia bien hecha, o sea, no tener web, tenerla bien hecha. Y que bueno, que hay muchos agentes digitalizadores para los que elegir, que son muy profesionales y nos pueden echar una mano en este tema para que todos, pues bueno, demos un poquito ese impulso muchas veces a la empresa que nos hace falta, que aunque estemos en una zona más pequeña o seamos una empresa de autoempleo, como por ejemplo es mi caso que estoy yo sola, que tengamos esa presencia en Internet igual que lo puede tener una gran empresa, ¿vale? Y dicho esto, pues bueno, ¿qué vamos a aprender hoy? Vamos a saber qué es la tecnología Bizum, vamos a ver cómo funciona a nivel de empresa, las ventajas que tiene, cómo integrar Bizum empresa, ¿vale? Cómo solicitarla y cómo hacer uso de ella, cómo poder adaptar Bizum si lo que tenemos es una tienda física. Hablaremos de lo que es Paywall y luego, nada, un pequeño detalle de seguridad, ¿vale? Para que confiéis en esta nueva tecnología. ¿Qué es Bizum, no? ¿Qué es esta tecnología? ¿Qué es esto que muchas veces escuchamos la palabra pero no terminamos de saber qué es? Pues bueno, al final Bizum es un servicio financiero que permite hacer pagos de forma electrónica a través de una plataforma que está o integrada dentro de la aplicación de nuestro propio banco, de la banca online, de manera que nos va a facilitar el intercambio de dinero entre particulares y negocios o empresas, ¿vale? Esto al final está pensado, o sea, Bizum está pensado para utilizarse sobre todo desde el teléfono. No quiere decir que si yo tengo más costumbre de utilizar o de acceder, hacer consultas y hacer operaciones a mi banca online desde un ordenador, también lo voy a poder hacer, pero siempre voy a tener que tener el teléfono cerca para, luego algo sobre lo que hablaremos de seguridad, para la autenticidad en 2 pasos, que siempre Bizum se va a asegurar de que estamos haciendo la operación nosotros mandándonos unos códigos de seguridad, ¿vale? Con Bizum las personas lo que podemos hacer es enviar dinero solo indicando el número de teléfono de la persona a la que lo queremos enviar. Eso lo que hace es que las transacciones sean mucho más fáciles y rápidas, ya que, bueno, pues no acortamos plazos de a veces 24 horas que nos ofrecen los bancos si son diferente entidad a la hora de hacer una transferencia, o incluso nos ahorramos dinero porque al final es un servicio que es gratuito, ¿vale? Y a lo mejor yo quiero mandar un traspaso de dinero entre diferentes entidades y aparte de que pueda tardar 24 horas o si no que me dé la opción de decir, vale, sí, pero te cobro comisión si quieres que sea inmediata. Pues bueno, esto con Bizum lo podemos hacer de manera gratuita. Este sistema no es una aplicación independiente. Yo no voy a Apple Store o a Google Play y digo, pongo Bizum y me lo descargo. No, sino que está integrada dentro de la banca o hay una aplicación que nuestra entidad bancaria ha diseñado, por a lo mejor es una aplicación secundaria, ya cada vez hay menos, cada vez todos los tienen más integrado. Uy, que me escucho por ahí doble. No, como os decía eso, que la gran mayoría lo tiene ya dentro de su banca, de la aplicación que utilizamos normalmente, ¿vale? Para que su utilidad sea aún más fácil y que también al final vamos a estar más familiarizados con esa aplicación, con la que ya normalmente donde hacemos traspasos, miramos movimientos, pagamos recibos o hagamos las operaciones que tengamos costumbre. Con Bizum, ¿qué vamos a poder hacer? Pues bueno, vamos a poder enviar dinero, vamos a poder recibirlo, pero también lo vamos a poder solicitar. Podemos pedir que nos hagan un Bizum. Pueden ser de 50 céntimos mínimo, ¿vale? Menos de esta cantidad sí que no podemos hacer operaciones, la verdad que es ridículo, menos de 50 céntimos. Hasta un máximo de 500 por cada operación. Además, tenemos que tener en cuenta que solo vamos a poder transferir 2.000 euros al día como máximo. ¿Esto por qué está limitado? Bueno, pues para intentar evitar que se blanquee dinero o que se utilice de una manera fraudulenta. También tenemos limitado el número de operaciones mensuales, que son 60.
En total, si gastáramos el tope de máximo que nos deja transferir dinero de 2.000 euros al día, podríamos hacer hasta 120.000 euros al mes, ¿vale? Pero, claro, tenemos que pensar, realmente estos límites están pensados para utilizarse de manera de usuario a usuario. Pues lo típico, ¿no? Nos vamos a comer con los amigos, paga uno y luego se le hace Bizum. O también una situación muy típica de uno compra un regalo común del grupo de amigos o de la familia y luego los demás les traspasan el dinero. Pues aquí sí que tenemos limitación. Luego hablaremos a nivel de empresa que hay otras condiciones, pero que sepamos que si lo utilizamos a nivel de usuario, por eso mismo de que quieren evitar un poco, pues bueno, este blanqueo de dinero de una manera un poco turbia, eh, ya os digo que si también hacemos 2.000 euros todos los días y somos empresa, aunque lo estemos usando de manera particular, igual mirar a ver qué está pasando ahí, ¿vale? Cualquier movimiento excesivo de dinero a nuestra entidad bancaria le va a saltar una alerta, ya sea ingresos en cuenta desde efectivo, este tipo de movimientos excesivos. Claro, yo me topo muchas veces que hay gente que, antes a lo mejor de que yo les cuente esto, lo usan mal sin querer, o sea, desde el desconocimiento, ¿no? Y este verano me ha pasado que, pues esto que te mueves más, ¿no? Y estaba en un restaurante pequeñito, bueno, el restaurante sí era grande, pero de una localidad muy pequeña, que ellos aceptaban Bizum. En lugar de tener un dadáfono para cobrarte con tarjeta, tenían un cartel muy grande en la barra que ponía el número de teléfono y ponía aceptamos Bizum y el número de teléfono. ¿Qué pasa? Que claro, tú puedes. En realidad aquí es un poco jugárnosla. Sí que es verdad que no es ilegal, pero tampoco es legal, es alegal, que se suele decir, ¿no? Sí que es verdad que la normativa no está del todo clara y vigente y por eso a veces vienen las confusiones, pero imaginaros que este señor del bar llega un día y como tiene mucho tránsito, en el primer día del mes ya le pagan 30 cafés que son la mitad de los movimientos del mes, pero claro, no va a tener, no va a superar el tope de dinero, pero sí que casi el tope de transacciones, ¿no? De movimientos. Entonces, claro, imaginar, en 2 días a lo mejor se funden todos los movimientos de todo el mes. Pues claro, no está pensado sobre todo para empresa por esto mismo, ¿vale? Entonces, que tengáis cuidado que si lo utilizáis como empresa, hay limitaciones y además de que no está bien hecho. O sea, lo principal es que no está bien hecho, pero luego también que sepáis que a lo mejor van a querer hacer un pago y no lo vais a poder recibir. Bizum existe desde 2016. Desde entonces, la verdad que no ha hecho más que ganar popularidad hasta el punto de que hoy en día hay 15 millones de usuarios utilizándolo. Todo gracias a, pues bueno, a todas las ventajas que tiene en la de que es muy sencillo a la hora de enviar y recibir dinero. Es que darse de alta es muy fácil. Simplemente desde nuestra propia banca online vamos a solicitar ser usuarios de Bizum, nos va a pedir que ingresemos nuestro número de teléfono, que no sabemos de memoria todos, o eso quiero pensar. Yo ya os admito que me sé el mío, y vale, no me sé ni el del consorte, ni padres, hijos, nada. O sea, bueno, hijos no tengo, pero ni familia cercana. O sea, pero el mío sí, suficiente para Bizum. Nos vamos a dar de alta, nos va a dar unos códigos de seguridad que normalmente son los mismos que para acceder a nuestra banca o para la firma cuando hacemos cualquier movimiento y ya está. Es que no es más difícil. A la hora de enviar y recibir dinero, no vamos a necesitar el IBAN de la otra persona, ¿vale? No vamos a tenernos que saber todo ese número larguísimo, sino que va a bastar con su número de teléfono o que nos lo diga en ese mismo momento y nosotros lo escribamos manualmente o que tengamos el número de teléfono de esa persona dentro de nuestra agenda guardado el número de teléfono suyo en nuestro terminal. No hace falta tener tarjeta de crédito para utilizar este método de pago. No hace falta ni que la tengamos, ya no a mano y cerca de nuestra. Obviamente no nos vamos a saber el número, pero el del teléfono sí, pero el de nuestra tarjeta ya no es tan habitual, ¿sabes? Lo de memoria. Si lo sabemos es que la usamos mucho. Pero no vamos a tener ni que tener tarjeta. O sea, sí que es verdad que es raro que hoy en día una persona adulta no tenga tarjeta de crédito, pero es que con este tipo de métodos de pagos, depende del estilo de vida que tengamos, no la vamos a tener.
Es más, cada vez está más extendido el uso de tarjetas de prepago. ¿Por qué? Pues bueno, porque hay gente que se ha acostumbrado bueno, o que tiene costumbre de pues, pagar más en efectivo y cuando no lo hace en efectivo, lo hace por Bizum o quizá por PayPal cuando las compras por internet. Y luego tiene una tarjeta de prepago para este tipo de compras que la va cargando con dinero, ya sea que pertenezca a su banco, o sea de estas a lo mejor lo podamos comprar en oficinas de correos o en otros sitios, la cargamos y así no corremos riesgos de que nos puedan robar, depende de dónde paguemos con ella, sobre todo, esto no viene aquí a cuento, pero bueno, os lo digo porque nunca está de más. Hay muchas páginas web que si no son de fiar, claro, no es lo mismo que compremos en grandes plataformas conocidas, que compremos en alguna tienda un poquito más pequeña, pensemos que esa web, bueno, pues es que es de un sitio más pequeño y luego corramos el riesgo de que nos roben el número de la tarjeta y puedan hacer cobros o bueno, hacer cargos que no proceden. Entonces hay mucha gente que para evitar esto tiene tarjetas prepago. Sí que luego hablaremos de ello, como Bizum se puede integrar dentro de las páginas web, cada vez la gente lo utiliza más porque no vamos a tener que dar los datos de nuestra tarjeta, ¿vale? La verdad que es muy cómodo poder hacer pagos online sin necesidad de dar esos datos y ya no de darlos, sino de no tener que tener la tarjeta ni físicamente a nuestro lado. Esto como empresa a nosotros nos beneficia mucho porque nuestro potencial cliente, si le damos la opción de pagar por Bizum, eh, imaginar, situación. 10 de la noche, después de cenar, estará una persona, nuestro potencial cliente está en el sofá, cansado de todo el día. Le salta un anuncio nuestro o tiene la intención de hacernos una compra. Está en el sofá cómodamente, cansado. Si contra más facilidades le demos, mejor, porque va a tomar esa decisión de compra y no lo va a dejar para otro día. Si no, a lo mejor le puede ganar la pereza y decir, Buah, me tengo que levantar, ir a por la tarjeta, meterla, ya no hago la compra o la hago otro día, ¿vale? Entonces, pues bueno, que sepamos que no tienen que darnos nuestros datos, o sea, no hay que dar los datos de la tarjeta, por eso a la gente también le gusta. Es muy seguro. Es muy seguro porque está respaldado por los mismos sistemas de seguridad de las entidades bancarias. Y os aseguro que los bancos gastan mucho dinero, mucho dinero que sacan de los clientes, obviamente, en ciberseguridad. ¿Vale? Para ellos es muy importante o sea, tener como este plus de cara a sus clientes para garantizar que no va a pasar nada. Nos permite enviar dinero entre bancos de diferentes entidades de manera inmediata. Y además no tenemos que estar ni físicamente al lado. No es como a la hora de pagar eh, con un TPV que tenemos que estar uno al lado del otro. Es que nos podemos mandar dinero de móvil a móvil sin tener que estar en el mismo espacio físico, inmediatamente y gratis. ¿Vale? La palabra mágica. Como hemos dicho, está respaldado por los sistemas de seguridad. Lo que hacen para ello es aplicar la verificación en doble factor. Esto lo que viene a decir es que nos va a pedir doble código de seguridad, bueno, cumpliendo pues, las directrices que le marca la Unión Europea, ¿vale? Que esto ya es un poco más técnico, pero bueno, que sepamos que es totalmente seguro, ¿vale? Todas estas características, la verdad, que hacen que este mecanismo sea muy ágil, que sea eficaz y sobre todo que sea seguro. Que hay muchas veces que la gente le da un poco de rechazo si ven que, bueno, pues es que es como, uy, voy a mandar dinero yo con mi móvil, pero ¿y esto? Si le estoy dando mi móvil y está vinculado a mi dinero, pues no pasa absolutamente nada, ¿vale? También la verdad es que está pensado para hacer traspasos de dinero pequeños, ¿vale? No está pensado para mandarnos 2.000 euros todos los días con alguien, ¿vale? Porque ya os digo que si no eso es un poco sospechoso y huele ahí turbio y el banco, el primero que se dará cuenta será nuestro banco porque saltará una alerta y nos llamarán para decir o sea, contactarán con nosotros a ver qué pasa. Pero es que lo siguiente será Hacienda y Hacienda no es tan maja como los de los bancos, ¿vale? Por todas estas facilidades, la verdad que ha ganado muchos adeptos, sobre todo para hacer movimientos entre amigos y familiares. Soy muy pesada con esto y vais a ver que lo voy a repetir muchas veces. El ejemplo de antes, ¿no? Pues salimos a comer y a la hora de pagar, en lugar de dividir la cuenta, pues una persona paga con su tarjeta y el resto pues le mandamos Bizum y así se quedan las cuentas saldadas. Lo positivo de esto, pues bueno, que depende del grupo de amigos o familiares que tengamos, de todo tiene que haber,
así estamos seguros de que todo el mundo ha pagado y además se paga justo y ni a la otra persona de repente le damos un montón de efectivo que a lo mejor no le apetece tener que pagar en efectivo, ni al del restaurante donde estamos comiendo le hacemos que nos cobre por tarjeta a lo mejor individualmente porque para él eso es cada vez una transacción y jolín, le hacemos una faena porque al final es, muchas veces es comisión que tiene que ir pagando. Y ya os digo, es que nadie se va a escaquear de pagar. O sea, esto depende en el grupo de personas que estemos, es muy beneficioso. Además, algunos comercios electrónicos ya permiten el pago a través de Bizum dentro de sus webs. Lo podemos reconocer porque el icono de Bizum que aparece en el apartado del carrito son unas franjas en diagonal, ¿vale? Simplemente al confirmar el método de pago, lo que nos va a pedir el comercio es nuestro móvil, porque como no estamos en su agenda, lo único que necesitan es nuestro teléfono. En lugar de nosotros pedir su móvil, porque no vamos a ir, por ejemplo, a la tienda, no vamos a ir a la web de Decathlon, que es uno de los sitios donde tiene implementado este método de pago, además de los primeros, y no le vas a decir, darnos tu móvil que te mandamos el dinero. No, lo hacen a la inversa. Facilitamos nuestro número y como nuestro número al final es lo que está vinculado a nuestra cuenta, no habría problema. Sí que quiero recalcar que Bizum se vincula con una cuenta, no se vincula con una tarjeta, ¿vale? Te piden una tarjeta, o sea, un número de cuenta. Alguna vez me ha pasado que me han dicho, oye, pero a ver, todo esto que me estás contando, sí, vale, está muy bien para a nivel de usuario, pero ¿y yo por qué no lo puedo hacer como empresa? Pues bueno, como bien he dicho antes, los bancos gastan mucho en seguridad. Tienen que sacar dinero para ello, para pagar a la gente que tiene trabajando, para pagar a los informáticos. Al final, los bancos son un negocio, ¿vale? No, bueno, no voy a decir banco, las entidades bancarias son un negocio, igual que nosotros. Y no sé vosotros, pero yo porque tengo un negocio para ganar dinerito y poder vivir, ¿vale? Pues ellos al final también. Entonces, tienen que cobrar por estos servicios si lo que vamos a hacer nosotros es lucrarnos. Claro, si yo lo utilizo para mandarme dinero entre familia y amigos, ahí no. Pero cuando lo hago entre cliente y empresa va a decir, oye, tú te estás lucrando de esto. Yo también quiero mi parte, ¿vale? Porque yo también soy una empresa y quiero ganar dinero. Entonces, pues bueno, que lo tengamos en cuenta. También, tener cuidado porque a lo mejor te dices, oye, yo lo estoy usando como empresa y además he vinculado mi Bizum a mi cuenta de empresa, a mi cuenta de autónomo y a mí me deja, claro que te deja, pero luego a Hacienda le va a dar igual que te haya dejado la entidad porque va a decir, ah, a mí me da igual, tú no tenías que haber hecho estos movimientos a través de tu cuenta, aunque sea de empresa. Ya os digo, que deja vincularlo si es un móvil de empresa, cuenta de empresa, pero muy pesada. No debemos utilizarlo a nivel de empresa como un usuario particular. Que de repente mandamos una factura, a mí me ha pasado, indicado el número de cuenta, pero aún así la persona a la que se lo hemos enviado, o sea, un hecho aislado una vez al año o al medio año y nos lo ha mandado por Bizum sin previamente avisarnos, bueno, pues no pasa nada. Al final Bizum se queda como un movimiento más dentro de nuestras operaciones en nuestras cuentas, va a quedar registrado y como es un hecho aislado no pasa nada. Claro, esto pasa si es nuestro método de pago principal, ¿vale? Y que por pereza la gente nos paga por aquí en lugar de hacernos una transferencia. Que podemos pensar que es lo mismo, pero no, ¿vale? O sea, reflejado parece que es igual, pero no, es lo que os he dicho, los bancos quieren lucrarse porque también son una empresa. Vamos a ver un poco cómo funciona. Pues bueno, al final, aunque comenzó siendo un servicio para particulares, desde el 2019 Bizum también se puede utilizar por empresas y autónomos que se pueden beneficiar al incluirlo como método de pago dentro de su e-commerce. Este servicio se conoce como Bizum Empresa y tiene dos funcionalidades principales: recibir dinero electrónico de nuestros clientes, pagar promociones, premios, descuentos y reembolsos a los clientes, ¿vale? Claro, ¿cómo se haría esto? Bueno, o sea, perdón, ¿qué ventajas tenemos? Pues bueno, las ventajas de utilizar Bizum Empresa es que vamos a tener visibilidad porque Bizum va a publicar en su web un listado de todos los comercios que utilizan este pago. Vamos a traer más clientes. Lo que os decía antes de estar ahí en el sofá
Y por pereza, pues bueno, muchas veces es muy importante, no sé si o sea, los que tengáis web, entiendo o quiero pensar que tenéis lo más optimizado posible los pasos de la experiencia de usuario hasta llegar al punto de pagar. ¿Qué es esto? Cuando yo entro a una web, a una e-commerce, a una tienda online, yo veo un artículo, le doy a llevar al carrito y luego esos pasos que hay de rellenar mis datos, darle al siguiente, 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 hasta que llega el momento de pagar, cuanta más optimizados estén y más sencillos y rápidos sean, evitamos que el cliente no se eche para atrás a mitad de camino y termine de hacer la compra, que es lo que a nosotros nos interesa. Entonces, esto también en la hora de, en el momento del carrito, en el momento de pagar, si tenemos ese botón de Bizum, vamos a atraer a una clientela, sobre todo de en torno a 18 o 35 años, aunque a mí no me gusta categorizar por edades, sino porque sí que es verdad que hay gente de estas edades que no es nada tecnológica y gente que a lo mejor tiene 65 años, que es mucho más tecnológico que uno de 18. Pero sí que es verdad que la gran mayoría de 18 a 35 años están muy familiarizados con este tipo de pago porque lo hacen a nivel particular. Entonces, a la hora de entrar a una web, van a ver el botón de Bizum y les va a traer. Va a decir, uy, qué bien, le doy aquí, meto mi móvil, pim, pagado, compra hecha, mañana me llega o el día que sea me llega el pedido. ¿Vale? Entonces, claro, para esto nosotros tenemos que saber si nos interesa, si nuestro tipo de público es este. En una jornada similar a esta, tenía a unos bodegueros, que además a nivel de foto he trabajado con ellos, y, y me decían que ellos tienen el botón de Bizum dentro de su web, pero sí que es verdad que saben que no es el botón que más se utiliza, sino que la gran mayoría de su clientela utiliza la tarjeta de crédito, pero porque aunque tú a partir de 18 años y 18 a 35 puedas ser consumidor de su vino, no es un rango de edad que compra directamente a la bodega a través de su web la mercancía, sino que a lo mejor ese mismo vino lo pueden comprar en una tienda o en una gran superficie de alimentación, pero aunque ese público sea su público objetivo, no es su público de su web. Lo tienen implementado, no es el que más utiliza, pero bueno, es una opción más y sí que es verdad que cada vez la gente está más formalizada. Pero ya os digo, hay que analizar a nuestro público para ver si nos sale a cuenta o no, porque claro, tiene un coste estar dado de alta como dice una empresa. Ya os digo que ese rango de edad sí que es verdad que van a ver el botón y antes de pagar con la tarjeta de crédito van a pagar a través de Bizum, otros sistemas que les pongamos. Luego también la inmediatez. A diferencia de las transferencias ordinarias, los pagos por Bizum entre diferentes bancos es que solo tardan segundos. Y a nosotros eso como empresa también nos beneficia, pero vamos a recibir antes el dinero, ¿vale? Luego habrá que ver qué, qué condiciones y qué negociación hemos hecho con nuestro contrato de Bizum Empresa con la entidad bancaria, porque bueno, a lo mejor algunas sale la remesa del día siguiente o nos lo hacen semanal, ¿vale? Pero sí que es verdad que es mucho más inmediato. Vale, ahora os he contado que lo podemos tener en la web. ¿Cómo lo podemos integrar en nuestra web? Pues bueno, para integrarlo en la web, lo que tenemos que hacer, bueno, si tenemos un e-commerce, y nos interesa ofrecer a nuestros clientes esta forma de pago moderna y sencilla, entonces lo que tenemos que hacer es integrar Bizum a nuestra cuenta bancaria de empresa siguiendo estos pasos. Tenemos que ponernos en contacto con nuestro banco, ¿vale? Seguramente si llegamos al banco y le hablamos de Bizum Empresa, quizá alguno, ahora ya está un poco esto más, bueno, depende de qué entidades, a lo mejor no lo controlan del todo, pero lo primero que tenemos que saber es si nuestra entidad bancaria nos ofrece este tipo de servicio, ¿vale? Para ello, pues bueno, habrá que contactar con ellos o de manera presencial o online o telefónica. Normalmente, no en todas las oficinas, sobre todo si estamos en alguna, yo por ejemplo hablo de mi zona, claro, son poblaciones bastante pequeñas, de pues 3.000 8.000 habitantes, pues a lo mejor no es muy habitual que vayan todos los días gente a pedir Bizum una empresa y a lo mejor nos derivan a unos compañeros a nivel telefónico o de manera o por internet para que nos ayuden a darnos de alta. Pero sí que es verdad que sobre todo que tengan esta opción. Luego nuestro banco nos va a enviar unas claves que van a ser el código del comercio, una clave de encriptación y un número de terminal, ¿vale?
Para poner en marcha este método de pago en nuestro negocio, realmente si vamos lo que decimos, oye, que yo me quiero dar de alta por Bizum Empresa, te van a decir, eso de Bizum Empresa yo no sé qué es. Pero si le dices, quiero contratar un TPV virtual o una pasarela de pago online, a lo mejor ahí ya sí que entienden más, ¿vale? Al final hay que tener en cuenta bueno, es como el que tiene un dadáfono o el que tiene dado de alta un TPV virtual ya en su tienda online con la opción de poder pagar con la tarjeta de crédito. Eso ya lo tenemos contratado. Ahora habría que añadir la opción de Bizum Empresa, ¿vale? ¿Cómo integrarlo? Bueno, pues una vez hemos elegido la plataforma de e-commerce con la que vamos a operar o donde ya tenemos nuestra e-commerce montada, esto sí que es verdad que yo os animo a que os ayude un informático o la persona que os ha diseñado la web, si no controláis mucho, o sea, que la liemos, ¿vale? Entonces ya lo que haríamos es, una vez la hayamos elegido, que pueden ser las que funcionan con empresa, son además las más conocidas y más utilizadas dentro también de WordPress, que es PrestaShop, WooCommerce, Magneto, Oscommerce, OpenCart, VirtualMark y Zencar. Además, es que son todas como las más utilizadas. Las he puesto además un poco en orden a nivel de usuario de cuáles son las que más utilizadas. PrestaShop es de las que más se utiliza, WooCommerce también y Magneto. O sea, las tres primeras son como las que más habituales se instalan dentro de las e-commerce y más si somos usuarios de WordPress, que hoy en día casi todo el mundo tiene la web en este formato. Lo segundo, que sería cuando ya he elegido la plataforma que tengo o ya la tengo hecha, porque yo ya estoy cobrando por tarjeta de crédito, incluso a lo mejor desde PayPal. El segundo paso sería integrar Bizum en nuestra pasarela de pago utilizando esas claves que nuestro banco nos ha facilitado. Eso la verdad que es muy sencillo. Es tan sencillo como acceder a la configuración de este TPV virtual que tenemos ya instalado y contratado. Seleccionaremos la opción de Bizum como método de pago. Nos saldrá que nos va a salir para poderla seleccionar porque va a ver que estamos dados de alta ya desde el banco, ¿vale? Por último, tenemos que agregar el botón, ¿vale? Para que el usuario lo vea y ya está. Y a la hora de pagar, él ya va a poder seleccionar o el método de pago de Bizum como nuevo método, el pago por tarjeta, podemos tener pago por Pay, como es, Apple Pay, Pay Google, por PayPal. ¿Qué más cosas suelen salir así más en las grandes? Sí, bueno, luego a veces hay quien tiene contrarreembolso y cosas así, pero sería lo más habitual es tener tarjeta de crédito, método de pago de PayPal, por Bizum y luego ya estos métodos que podemos tener dentro de los Android o de los iPhone, ¿vale? Que es como integrado de ellos mismos. Bueno, esto también os aviso. En cada banco lo llaman de una manera. Son así ellos. ¿Por qué lo van a llamar todos iguales, pudiendo complicarnos la vida? Por ejemplo, en el método de Bizum C2ER, como le llaman, por ejemplo, en el Banco Santander, y este servicio de Bizum e-commerce, si bien está pensado para comercios que disponen de página web y venden productos por internet, también existe la posibilidad de que algunos comercios que venden a distancia y no disponen de página web puedan ofrecer este servicio a sus clientes como método de pago adicional utilizando el servicio de Paywall. Ahora entro con esto. ¿Cómo sería si yo cobro por Bizum a través de mi tienda online? Pues bueno, al final el comercio debe incluir el botón, que si lo veis aquí, me voy a acercar un poquito, que el simbolito es este, ¿vale? Que es así, unas rayitas en diagonal. Y es el mismo que aparece normalmente en nuestra aplicación del móvil, esas rayitas. ¿Qué va a hacer? Bueno, pues nosotros deberíamos, como empresa, como ya hemos dicho, tener ese botón de Bizum que estará vinculado al TPV virtual que hemos contratado o donde hemos añadido, si ya lo tenemos contratado, la opción de Bizum y junto al resto de opciones de pago, ¿no? Pues podemos cobrar o por tarjeta o por Bizum a través de este Paywall. Para aquellos que no disponen de página web, o los que sí y quieren hacerlo de las dos maneras. ¿Qué es esto de en tiendas físicas? ¿Cómo lo haríamos? Pues bueno, a día de hoy, y aquí viene muchas veces el error y el cobrar como si o sea,
el hacer el movimiento de dinero por Bizum como si fuéramos particulares. Y ya os digo, y que nos va a dejar, que nos va a dejar hacerlo como particulares, vinculado a una cuenta de empresa, a un número de teléfono de empresa, y luego vienen los sustitos. Pero bueno, pues bueno, aunque no esté disponible para utilizarse en tiendas físicas, de manera que solo lo podemos utilizar en e-commerce, sin embargo, la empresa ya ha anunciado que en los próximos meses, yo confío que de aquí a final de año esto sea una realidad, va a incorporar en este servicio unos códigos QR para que lo podamos utilizar de una manera física más rápida y ágil. La metodología será sencilla. La tienda enseñará al cliente un código QR y este podrá captarlo con su teléfono inteligente, ¿vale? Con su smartphone, desde la aplicación de su banco y podrá hacer el pago, ¿vale? Esto ya os digo que no es una realidad al 100%, están en ello. Sí que es verdad que en países como China llevan ya años implementando pagos de contactless, o sea, de no contacto, ¿no? Pues el pagar con el reloj o con el móvil, simplemente acercándonos al teléfono o acercándonos a otro teléfono, pues allí está mucho más extendido y sí que es verdad bueno, que cada vez utilizamos menos efectivo, incluso en momentos que antes era más habitual, las tiendas, incluso algunas pequeñas, sí que es verdad que con la pandemia del COVID, muchos bancos cambiaron su metodología de alquiler de TPV y en lugar de cobrar por transacción una pequeña comisión por cada movimiento, cambiaron a la metodología de tener pues como un alquiler fijo, hicieras los movimientos que hicieras, o al revés, o fomentaban que la gente, que desde el comercio animaran al usuario a que utilizaran la tarjeta de crédito para los pagos y si no llegabas a un mínimo, por ejemplo, es que tengo un ejemplo muy cercano que era que si hacía 500 euros en movimientos de tarjeta, el TPV no le costaba nada al mes, ¿no? Pues este tipo de condiciones cambiaron y sí que es verdad que cada vez estamos más acostumbrados a ver ese pago con el móvil, pago con la tarjeta o pago incluso con un reloj, pero ver menos dinero en efectivo, ¿vale? Incluso, ya os digo, yo vivo en un pueblo muy pequeño o sea, y cada vez está más extendido, sobre todo en la gente más joven, ¿vale? Esto del sistema de pago de Conlex, además lo que va a hacer es que llegará un momento que vamos a tener, no vamos a tener ni tarjetas de crédito. Si utilizamos Bizum a nivel de particulares, a ver, sí que es verdad que como os vuelvo a decir, los bancos son empresas, quieren ganar dinerito igual que todos. Entonces, si dejamos de utilizar tarjetas y lo hacemos todo a través, por ejemplo, de esta metodología de pago, a mí como usuario, al final llega un momento que por otro lado, me van a cobrar, igual que me cobran por tener una tarjeta, o voy a tener que cumplir unas condiciones concretas, pues tener domiciliado cosas o demás, para que me salga gratis. O pagarlo todo la empresa, que ya se sabe, aquí lo que más pagamos somos las empresas. O sea, claro, hay que facilitarle al cliente, ¿no? ¿Cómo hacemos esto de manera física? Pues bueno, existe el llamado paywall. ¿Qué es esto? Bueno, pues para tener Bizum una empresa hay que contratar paywall. Tiene un coste fijo, esto os he puesto unos ejemplos de Banco Santander, que la verdad que no es que me paguen, ¿vale? Pero sí que es verdad que fueron muy amables al facilitarme bastante información cuando preparé las diapositivas y ellos tienen este ejemplo de una tarifa plana con la que es de 8 euros mensuales, aparte del coste de las operaciones. Por este coste podemos crear 99 usuarios, o sea, si somos más de uno en la empresa, cada uno tendrá su nombre de usuario y sus claves para mirar los movimientos y no interferir en los demás. Y sí que es verdad que en cuestión de tarifas, pues podemos elegir entre dinámica, tarifa medida, una tarifa plana. Esto es como todo. Y vuelvo a ser muy pesada. Los bancos son empresas. ¿Y qué se hace entre empresa y empresa? Negociar, ¿vale? Y no siempre tenemos que simplemente aceptar lo que ellos nos ofrecen. Aquí entra también nuestra parte como comercial, decir, oye, mira, no, estas condiciones no se ajustan al tipo de negocio que yo tengo. Vamos a sentarnos y hablar y a intentar llegar a un acuerdo para que aquí los dos estemos conformes, ¿vale? Sí que es verdad que, ya os digo, existen como muchas opciones y yo también animo
a que miréis en diferentes entidades, no solo con la que normalmente trabajáis, sino hay que mirar. Esto es como cuando uno pide una hipoteca, hay que mirar en varios lados, pues igual, ¿vale? Aquí en este ejemplo tienen, pues, que si, por ejemplo, facturas al mes 0 euros, pues no te cobran nada. Si facturas hasta 500 te cobran 5 euros, que la verdad es bastante simbólico. Si facturas hasta 1000 euros son 8 euros. Si facturas hasta 2000 son 15 euros. Claro, fijaros, si facturas 10.000 ya sí que te cobran 60 euros. Claro, parece poco, pero dices, jolín, me van quitando, quitando, quitando. Pues bueno, ya si luego tuviéramos facturaciones de más dinero, ¿vale? Si utilizáramos el TPV para más movimientos de 10.000 euros, pues ya ahí sí que aumentaría. Todo esto va a depender, ya os digo, de nuestra actividad, del movimiento que tengamos, de si nos compensa o no, ¿vale? A mí personalmente, como empresa, yo que trabajo directamente no trabajo con cliente privado, sino que trabajo con otras empresas o con entidades de la administración, o entidades tipo, pues bueno, como vosotros, cámara y demás, a mí nadie me paga por un TPV. ¿Para qué quiero tener un TPV dado de alta? Si es que también, yo no sé si lo habéis observado, pero sí que es verdad que los que somos autónomos o empresa estamos como más familiarizados a hacer una transferencia. A mí me cuesta un minuto hacer una transferencia. Quizá también a lo mejor es por mi rango de edad, ¿vale? Yo estoy ahí entre los 18 y 35 que ponía ahí, aún tengo 33. Entonces, claro, yo cojo el móvil y hacer una transferencia a un proveedor o a otra empresa me cuesta un momento, porque estoy muy familiarizada. Creo que como a nivel de empresa como que estamos más pendientes de mirar estos temas o hacer operaciones que a lo mejor alguien a nivel particular que hace una transferencia de Peras a San Juan, ¿vale? Entonces, bueno, hay que facilitar las cosas. Luego también está la tarifa medida, que en este caso habría que solicitar, dependiendo de, bueno, pues solicitar extensión de precios a medida, que pueden ser, pues bueno, de tarjetas particulares nacionales y empresa, el TPV nos va a cobrar, o sea, si hacemos ese movimiento, se va a llevar un 0,40% de la operación. Si es una tarjeta de empresa, un 0,90%. Si la tarjeta particular, pero es de la Unión Europea, igual, no cambia, ¿vale? Un 0,40%. Si es una tarjeta de empresa de la Unión Europea, aquí ya me perdonaréis que puse euros, pero es un por ciento, aquí sí que aumenta. A ese de empresa es 1,75%, ¿vale? No es ese 0,90%. Esto un poco para que os hagáis una idea, porque luego ya os digo que cada banco os van a decir una cosa. Esto también es verdad que esto es de octubre. Ya no lo he actualizado, va a hacer un año y ha podido cambiar. Ha podido subir o bajar, es que nunca se sabe. Luego, también, pues eso, tarjetas internacionales, pues sería un 2,50%. Claro, el coste de Bizum en operaciones de 0 a 15.000 euros va a ser un 0,40 euros por operación. Todo esto de aquí arriba sería para movimientos con tarjeta y ya si es Bizum, es fijo, ¿vale? Es la comisión que ellos se llevan. En esa cantidad, si es mayor, pues bueno, habría que ver qué nos dicen en el contrato. ¿Qué necesitamos para usar Paywall? Pues bueno, si somos autónomos o empresas, solo tenemos que contratar un TPV virtual con link de cobro o Paywall, que se llama, ¿vale? Quedaos un poco con estas palabras porque vais a ayudarle al del banco a que os entienda en vez de decirle Bizum una empresa. Entonces, una vez que hemos activado el servicio, podemos generar link de cobro, códigos QR en algunas entidades bancarias y compartirlos. Esto que os decía que en China ya es posible, pues aquí más o menos ya también es posible que yo tenga conocimiento en BBVA, ¿vale? De momento los demás todavía no lo tienen. Igual en este verano se han puesto las pilas, pero de momento no. Y podremos vender a través de redes sociales, mail, mensajería instantánea o compartir el enlace de una manera que sea rápida, fácil y segura que nos paguen. ¿Qué pasa con esto? Pues bueno, ahora vamos a verlo, cómo es por partes. ¿Qué pasa cuando nosotros nos mandan un mail o un WhatsApp o un SMS con un link que nos está diciendo, nos está pidiendo dinero? Lo primero que vamos a hacer sin querer es desconfiar, porque al final dices, ¿están todavía diciendo que hay links fraudulentos y que no vendamos las claves de ninguna cosa en ningún lado?
Y ahora tú quieres que yo te pague por un link. Pues bueno, aquí entra parte de nuestro trabajo como empresa de generar esa confianza hacia el cliente de que esto es seguro, ¿vale? Para contratar este servicio, normalmente la contratación es 100% online. Para contratarlo, lo primero que tenemos que elegir es qué tipo de TPV se va a ajustar, perdón, a esta modalidad o sea, a las necesidades de nuestro cliente, de nuestro negocio, ya sea a medida, tarifa plana, dinámica o lo que sea. El TPV nos va a servir para hacer ventas telefónicas a través de TPV Gitmoto, que lo llaman ellos, que permite cobrar los productos y servicios a través del teléfono a tiempo real, ¿vale? Nos van a facilitar los datos de manera por voz, pero a distancia. O si lo que nosotros hacemos es vender y lo que queremos hacer es vender a través de un link o a través de nuestra web, necesitamos un TPV virtual, ¿vale? Ellos le llaman Jet Checkout para vender, ya os digo, a través de la web o generar estos links, ¿vale? Ya veis que hay un montón de opciones y que hay que mirar cuál se adapta más a nosotros. Si yo soy una empresa que no tiene e-commerce y no va a hacer ventas telefónicas y yo lo que quiero es generar esos links para mandarlo a mi cliente y que me pague, tendré que tener un paywall que... Se me ha pasado. Ah, sí, habrá grabación, Andreu. Lo que es eso, nos interesa tener un paywall de link de cobro, de link and pay, que le llaman, ¿vale? ¿Cómo es esto? Pues bueno, por ejemplo, en el BBV, hoy perdón, en el Santander, tú te metes aquí, rellenas tus datos y ya se encarga un comercial de llamarte y explicar todas las opciones que se pueden ajustar mejor a ti, ¿vale? Os digo, muchas veces pasa que en la entidad más cercana que tenemos pues no controlan mejor de este tema porque ellos están para otras cosillas y con esto podemos ofrecer la opción de pagar por Bizum a través de Get Link and Pay, ¿vale? Para mandarlo por mail, por SMS o por WhatsApp. ¿Cómo funciona? Bueno, esto es la explicación que BBVA nos ofrece, ¿vale? De cómo tenemos que hacerlo. Ellos diferencian entre autónomos y empresa. Si yo soy un autónomo, mis clientes pues, me van a realizar un pedido, ya sea por teléfono, por mail, a través de las redes sociales, aunque no recomiendo que cerréis una venta por redes, por un formulario a lo mejor en la web, o si tenemos una aplicación, ¿vale? O incluso de manera presencial. Tenemos un comercio de cara al público y lo pueden hacer de manera presencial. Podemos ser un restaurante, una tienda, lo que sea, y puede ser de manera presencial. Vale, yo voy a decidir el canal porque me van a compartir el link de cobro o voy a estar de acuerdo con el cliente. Normalmente va a ser el mismo por el que nos está hablando. Claro, si a mí me estás hablando por WhatsApp, no te voy a mandar el link al correo, pero no tiene mucho sentido, ¿vale? Porque, quiero decir, vas a volver loco a la otra persona. Entonces, por ejemplo, desde la aplicación de BBVA, la aplicación normal y corriente que tenemos como usuarios, como autónomo iremos al apartado de My Business y ahí vamos a poder generar un link de cobro, luego tengo unos pantallazos para que veáis cómo se hace, y lo vamos a enviar al cliente por el canal que hayamos elegido. Y BBV lo que tiene es la opción de generar un código QR para que esa persona, si está presencialmente, lo escanee. Lo que no tiene sentido es generar un código QR y enviarlo una foto a un móvil. ¿Por qué? Porque los códigos QR están pensados para escanearse de manera presencial y porque normalmente los smartphones escanean los códigos QR con la propia cámara del móvil. Si es que tenemos una aplicación descargada porque nuestro móvil no lo lee directamente desde la cámara, pues podemos tener la opción de que le dices desde esta foto, pero no es lo habitual, ¿vale? Y tampoco queremos que el cliente tenga que imprimir o escanearlo desde otro lado, entonces es complicarle la vida, ¿vale? Los códigos QR para estar enfrente. No nos va a merecer la pena imprimirlo. ¿Por qué? Porque estos links, ¿vale? Al final el código QR no deja de ser una imagen que nos redirige a un link, ¿vale? En vez de hacernos nosotros el clic, lo que hacemos es que lee ese código QR, es la traducción de un link, ¿vale? De una URL. Entonces, no nos va a merecer la pena imprimirlo porque ese link cada vez cambia, entonces ese QR cada vez también cambiaría. Entonces no merece la pena. Sino enseñárselo desde nuestra pantalla al cliente, lo escanea y ya está. Una vez le hemos mandado el link o le hemos ofrecido que lea el código QR, el cliente va a realizar el pago
a través del enlace y le redirigirá a una plataforma donde debe introducir los datos de la tarjeta o su número de teléfono de Bizum con sus claves, ¿vale? Aquí va a tener las dos opciones. Yo cuando contrato Paywall para hacer, o sea, yo realmente a lo mejor lo hago por tener Bizum, pero el cliente tiene también la opción de tarjeta. Normalmente va incluido, ¿vale? Y ya recibiríamos la remesa de este pago al día siguiente, ¿vale? Bueno, al día siguiente hábil. Si es domingo, no. ¿Cómo funciona si en mujeres y autónomos somos empresa? Vuelvo a decir, estos son ejemplos de la Caixa tiene este servicio. Sí, Andrés. Casi todas las entidades bancarias, sino es que son cajas muy pequeñas de caja rural de algún lado o cosas así, lo tienen. La Caixa como tal, sí. Es más, no he conseguido pantallazos de la Caixa y mira que estuve hablando con ellos en una oficina que tienen aquí cerca. eh, Porque bueno, no me lo supieron facilitar. Ya os digo que esto también es bastante nuevo. Pero sobre todo, no vayáis diciéndole lo de Bizum una empresa, sino a lo mejor decirle, oye, mira, yo lo que quiero es un TPV virtual para cobrar por Bizum, tal, porque a lo mejor si no, no saben de lo que os habláis. Como os digo, el BBV, por ejemplo, diferencia entre autónomo y empresa. Si somos empresa, lo mismo, ¿no? Nuestro cliente nos hace el pedido de lo que quiere, acordamos con él por dónde se lo vamos a mandar, pero en lugar de crear este link o digamos, de hacer la transacción a través de nuestra propia aplicación del banco, vamos a irnos al portal de Redmi, que nos va a facilitar BBV nuestras claves y demás, y allí sí que vamos a generar un link de cobro que vamos a enviar al cliente, ¿vale? El cliente lo recibirá y ya meterá o los datos de su tarjeta o los de Bizum, ¿vale? Y lo recibiremos en la remesa del siguiente día hábil. La diferencia es que si somos autónomos lo haremos directamente desde la aplicación de nuestro móvil, perdón. Ay, lo dicho, lo haremos desde dentro de la aplicación de nuestro móvil. Gracias, Andreu, qué majo. O lo haremos desde Redmi, ¿vale? Depende cómo estemos dados de alta. Bueno, esto depende del banco, saldrá de una manera u otra. ¿Cómo accedemos a Redmi? Bueno, pues nos van a facilitar un número de usuario y una contraseña. Esto, por ejemplo, por ejemplo, Caja Rural, Ibercaja, Santander, eh, quitando el BBV como lo de autónomos, casi todos nos mandarán que lo hagamos desde Redmi. Yo me meto aquí, al final Redmi es una plataforma que está pensada para mirar las transacciones de los TPVs, tanto los virtuales como los que tenemos físicos, aquí podemos ver los movimientos, y yo tengo mi usuario y mi contraseña, accedo, pues como en cualquier plataforma. Este, por ejemplo, que yo os he traído es el de Rural Vía, porque gracias que tengo una amiga que me ha podido facilitar estos pantallazos, ella tiene un club de pádel, ¿vale? Tiene unas pistas de pádel y lo utiliza para que veáis, o sea, es que se puede extrapolar a muchas cosas. Hay clientes que en lugar de tener la mensualidad, ¿no? La membresía de ser socio domiciliada en el banco, eh, o en lugar de pagarlo en efectivo, lo que hace es pagárselo por Bizum. Pero en lugar de hacerlo por Bizum a nivel de particulares, lo que hace para que esté bien hecho y no pase nada, ella es generar ese link de cobro, se lo envía al socio y él ya cumplimenta el pago. Claro, esto puedes decir, jolín, pues es un poco rollo, porque cada mes tener que mandarlo, pero bueno, es la manera de asegurarnos que esto está bien hecho. Cuando yo me meto aquí en Rural Vía, bueno, o aquí en la parte de Redmi, aquí veremos Rural Vía, si es otro banco pondrá aquí el link, o sea, el logo del banco y quizá cambie un poco los colores. Pero al final es muy similar. Vamos a ir a consultas, aquí podemos ver los movimientos que tenemos y luego vamos a ir a Paywall, que es lo que nos interesa. Una vez estoy dentro de Paywall, vais a ver que es muy sencillo, o sea, es sencillo y que las primeras veces quizá lo hagamos un poquito más despacio por hacerlo con cuidado, pero la idea sería pues, cada vez hacerlo más ágil. Entonces, aquí saldrá nuestro. ¿Veis? Aquí faltan números, ¿vale? Que lo he quitado para que no veáis sus códigos. El número de comercio que nos ha facilitado, el número de terminales, aquí pone el 1, podemos tener más de uno contratado. Y pondremos ya detalles de la operación, el código de pedido. Uy, me vibra esto. El código de pedido,
yo puedo tener un registro de los pedidos que voy haciendo a los clientes, ¿no? Pues el número de pedido, el importe a cobrar, la divisa en la que yo voy a cobrar, porque a lo mejor tengo dado de alta que yo no quiero cobrar en euros, sino en otro tipo de divisa, dependiendo a qué tipo de cliente me dirija. Y aquí ya saldría nos sale un apartado donde podemos poner la descripción de la operación. Yo aquí recomiendo que pongamos, o sea, que nos pongamos a nosotros, esto al final es un poco para nosotros, una pista de qué es este pago, ¿vale? Porque si no, luego a la hora de recibirlo, no vamos a saber lo que es. Y luego, esto es bastante interesante. Voy a hacer un poco de zoom, ¿vale? Que tenemos aquí la caducidad del enlace. Si yo no hago nada, ¿vale? Si yo simplemente esto voy rápido, pum, esto ya me lo pone automático. Paso de poner el código de pedido, paso de poner descripción, digo, mira, que eso tengo que mandar al cliente ya. Importe y ya está, pues le doy a siguiente y listo, ¿no? Pero si yo quiero que imaginar, no es un pedido que me hayan hecho ahora mismo, sino que es como lo que os decía, ¿no? La membresía del club de pádel. Pues yo le puedo decir que dure o unos minutos, le puedo decir que dure unos días o le puedo decir que tengo una fecha tope y una hora hasta ese día. Si no, el link caducará. Claro, si yo no hago nada, dura 24 horas, ¿vale? Considera que 24 horas ya, a lo mejor te lo mandan al momento y no estás pendiente del móvil para darle a pagar o no te pilla bien en un momento para poderle dar, pero tienes un día entero, ¿vale? O si dices, oye, mira, no, que yo lo que estoy mandando son unos links, ¿vale? Estos links son unipersonales y se deben de crear cada vez, ¿vale? Esto es lo que veo yo que tienen que mejorar, porque tú estás todo el día mandando links, o sea, generando links y a lo mejor, en este caso, no la membresía, pues al final todos los socios pagan lo mismo y tú tienes que crear uno individual. Pues es un poco más enrevesado porque dices, venga, uno, otro, pero bueno, poco a poco esto es lo que modificarán y es donde cambiará cuando hagan también lo de los códigos QR. A lo mejor dices, mira, tienes hasta tal día para pagar la membresía de socio o es que es un link para apuntarse, yo qué sé, a una cena, ¿vale? Una cena que hay que hacer un pago previo de una asociación, por ejemplo, ¿vale? Entonces tienes hasta tal día y a tal hora para poder hacer el pago. El que no lo haya hecho hasta esa fecha se entiende que no se apunta, no ha hecho el pago, pues ya no se cuenta con él, ¿vale? Si es algo más inmediato, pues a lo mejor nos parece que 24 horas es mucho, lo podemos limitar. Lo podemos limitar a minutos. Imaginar que somos, luego además os cuento ese mismo ejemplo. Voy a cambiar de ejemplo que luego lo repetiré en la floristería, pero también unos clientes que tengo que además han venido a estas formaciones y han cambiado su metodología de pago porque utilizaban Bizum en particular a nivel de empresa y el banco les dio un toquecito de atención. Ellos son una granja o sea, no una granja de animales, sino una granja de, venden chucherías, es cafetería, eh, así como, es que no sé cómo se dice, yo creo que allí también se llaman granjas, ¿no? ¿Alguien me puede sentir con la cabeza si me escucháis? Nadie me siente, vale. Bueno, la cuestión, venden chuches, hacen desayunos a domicilio. ¿Qué pasa? Que además cuando el COVID, mucha gente telefonada, oye, mira que yo estoy fuera, pero me gustaría que allí en el pueblo, si pudierais llevarle un desayuno a tal familiar que es su cumpleaños, vale, te lo voy a pagar por Bizum porque estoy a distancia, ¿vale? Entonces, claro, lo hacían por Bizum normal. Pues eso es lo que hay que corregir y decir, cuando te llaman, oye, mira, quiero un desayuno a domicilio. Vale, pues mira, ahora te voy a mandar un link en el que tú tienes para cumplimentar el pago. Hasta que el pago no se cumplimente, yo no hago el desayuno. Claro, no puedes estar todo el día pendiente de que te paguen o no el desayuno. Le dices, pues lo limitas una hora, 2 horas o media, lo que tú consideres y lo pones aquí en la caducidad del enlace. Y dices, oye, mira, tienes 30 minutos y en 30 minutos no me has pagado, es que no te interesa, ¿vale? Porque si quieres que yo ahora mismo prepare el desayuno y lo vayan a entregar, el tiempo corre, ¿vale? Eso también está muy bien, sobre todo porque incluso en los pueblos, que a lo mejor hay más confianza, no hay que fiarle a nadie nada, sino que hasta que no te hacen el pago, tú no empiezas con el pedido. O cosas a nivel de artesanía, ¿no? Muchas cosas que son bajo pedido de, yo qué sé, jolín, no se me ocurre. Ahora que estoy un poco rodeada de bebés, que empiezo a tener como muchos sobrinos postizos,
cositas que se hacen de propio con unas telas de un color, con un bordado y unos tamaños y unas cositas, de yo que sé, hacen un trajecito para un niño, eso es bajo pedido. Tú te aseguras de que te lo han pagado antes, porque lo haces y si a lo mejor la otra persona luego no te paga, te lo tienes que comer con patatas y no es la intención, ¿vale? Siguiendo para abajo, nos daría opción de elegir el idioma del cliente, ¿vale? Esto normalmente sale por defecto, lo suyo no es tenerlo que tocar. Notificar si queremos que nos manden a que sea cumplimentado, ¿vale? Y luego sí que lo importante, o sea, lo más importante sería poner aquí el importe, si no queremos esto, pues que dure 24 horas, y aquí poner el nombre del cliente, su correo, el asunto o el número de SMS. Aquí depende del banco con lo que hayamos contratado, nos dará también la opción de mandarlo por WhatsApp o mandarlo a nosotros para que luego lo reenviemos por otra red social, ¿vale? Aquí también lo que podemos hacer es mandarlo a nosotros mismos, ya sea por correo o por SMS, y luego nosotros ya encargarnos de mandárselo al cliente por otra plataforma, ¿vale? ¿Hemos entendido esto? He corrido, no sé, al final creo que es cuando uno se da de alta, seguir los pasos y realmente pues es sencillito, ¿no? Es consultas, entramos aquí en Paywall y ya, esto viene por defecto, poner la cantidad, darle, si queremos caducidad, nombre del cliente, que se le envíe y ya está. Aquí en los textos o en el asunto del correo, en el texto, está, claro, está limitado los caracteres, pero sí que estaría bien poner como una pequeña explicación o a la hora que contacte con nosotros, sí que darle como una seguridad al cliente de que lo que le va a llegar por SMS o por correo, aunque sea un link para pagar, es totalmente seguro, ¿vale? Que no pasa nada. Porque ya os digo, hay mucha gente que desconfía aún con estas cosas. Sí que es verdad que a lo mejor es con otro rango de edad que el usuario habitual de esto, pero bueno. Otro ejemplo, lo he dicho, ¿no? Similar a lo de los desayunos. Pues un cliente llama y quiere un ramo de flores, ¿vale? Llama a la floristería, nosotros le decimos, mira, pues hoy tengo disponible estas flores o podría hacerte un ramo de esta cantidad de dinero de, yo qué sé, de 40, 50 o 20 euros, ¿vale? El cliente lo elige directamente, oye, mira, pues yo quiero que una docena de rosas, pues vale tanto, o quiero un ramo por una cantidad de tanto precio y que contenga esta flor o estos colores o lo que sea. Pues ya cuando una vez el cliente nos cuenta lo que quiere, hace su pedido, nosotros le explicaremos como dependiente, oye, mira, pues ahora vas a recibir un SMS o un mail o como la manera que hayamos dicho, vas a recibir un SMS donde te va a salir el importe y un link para que tú le cliques, te redirigirá a una plataforma de pago y podrás hacer el pago por tarjeta de crédito o por Bizum. Y explicarle, una vez hayamos recibido ese pago, nos pondremos con tu pedido. Y así además nos aseguramos de que es que no estamos haciendo un gasto ni de tiempo ni de material sin que el cliente haya hecho su abono. Porque no sé, esto dependerá del tipo de negocio, pero es que hay gente que tiene muy mala costumbre de no pagar. Quiero decir, yo voy a una gran superficie, como puede ser cualquier cosa del grupo Inditex, y a mí no me da por llevarme una camiseta y ya si la estreno pagarla. No, yo antes de irme de allí pago. Pues es que hay mucha gente que no tiene esa costumbre con otros pequeños negocios. Y esto ya os digo que yo tengo mucha relación con el mundo de las flores y además, aparte de este ejemplo, es que les pasa, que es como, luego ya si eso te pago, ¿vale? Entonces, no, lo suyo es que el cliente abra el link, rellene con sus datos y realice el pago, ¿vale? Una vez yo he recibido el pago, ya cojo, me pongo a montar el ramo o lo que me hayan pedido, porque yo ya he recibido la notificación de que eso está pagado, aunque a lo mejor el pago no me llega hasta mañana o hasta la siguiente remesa útil, pero el pago está cumplimentado. Y ya cojo, hago el pedido y lo entrego, ¿vale? Pero yo ya he cobrado, porque es que si no hay veces que depende del qué, se queda ahí en el tintero. A nivel de seguridad, bueno, pues sí que es verdad que Bizum es una solución que es muy segura porque además de que añade el doble factor de validación que cumple con la directiva que marca la Unión Europea del PSD2, puede hacerse el pago en menos de 30 segundos.
Sí que es verdad que debido a que cada vez se utilizan más y más de manera no correcta, entre comillas, y se ha extendido, la agencia tributaria cada vez revisa más estos movimientos. Por eso lo que os decía, aunque a nivel de usuario yo cumpla con los estándares de hacer movimientos de hasta 2.000 euros al día, ¿vale? Si yo todos los días muevo 2.000 euros o hago 60 movimientos de 2.000 euros, bueno, miento, es que no podemos hacer 60 de 2.000 euros. Serían 60 de 500, que es el tope. No, no, sí que puedo hacer. No, claro, sería. A ver, espera, que voy a hacer una cuenta un momento. O sea, yo podría mover. Perdón, antes me he confundido. Moveríamos hasta 30.000 euros eh, al mes, porque yo al día puedo mover 2.000 euros, pero solo puedo hacer 60 movimientos de hasta 500 euros, ¿vale? Claro, yo si al día quiero mover 2.000 euros, tengo que hacer 4 movimientos, ya me he gastado 4 movimientos del mes, ¿vale? Entonces no sería tanto dinero. Andreu me pregunta, Bizum no sirve para cobros extranjeros en el extranjero, ¿no? No, matizo, este no. Bizum o sea, Bizum al final se utiliza a nivel de España. Sí que, como hemos comentado, no sé si habías llegado, hay unas pequeñas comisiones si nos pagan desde fuera, ¿vale? Pero no es, o sea, nosotros tenemos que estar aquí, nuestra entidad tiene que ser de aquí y todo ese dinero luego lo tenemos que cotizar aquí. Quiero decir, yo puede ser que trabaje online o que venda a través de un e-commerce y no tenga problema de enviarlo fuera, pero tengo que, joder, ¿cómo lo diría? Mi dinero tiene que al final acabar aquí. Entonces, a mí me pueden pagar de cualquier parte del mundo, pero a una cuenta de entidad española, ¿vale? Y tiene que ser, pues bueno, cumplir las comisiones y demás que nos van a. No, no te vas a dar cuenta que te pagan por licencias del extranjero, porque las comisiones son bastante más grandes. Pero sí que lo pueden utilizar, ¿eh? O sea, si yo me dirijo al cliente. Pero estoy hablando de Bizum empresa, ¿eh? Bizum personal no van a poder porque ellos seguramente no puedan estar dados de alta en Bizum si no están dados de alta como. ¿Qué me saldrá? Como usuarios de Bizum en España. Es que, o sea, al final tienen que tener una entidad, tienen que tener el dinero en un banco de España. Si tienen el dinero aquí y aunque estén fuera, tú sí que puedes hacer un Bizum a distancia. O sea, yo me puedo ir con los amigos a Francia de viaje y allí me puedo estar mandando Bizum entre nosotros. ¿Por qué? Porque al final nuestras entidades bancarias están aquí, están en el mismo lado. Pero si no, a ver, Eric me pregunta. Sí que se puede utilizar, Eric, sí, por teléfono. Se pueden utilizar para ventas por teléfono y para ventas presenciales o ventas por WhatsApp. Es con lo que hemos visto antes de aquí del paywall, ¿vale? Yo aquí voy a crear un link que yo, aunque no tenga web, lo puedo mandar ese link para mandárselo por WhatsApp, por SMS o por correo al cliente. O si estoy hablando por teléfono, lo va a bueno, si lo va a hacer por teléfono, en vez de tener paywall con link de cobro, porque yo obviamente por teléfono no puedo mandar un link, ¿vale? Existe una opción de que ellos me pueden facilitar unos datos y yo en una plataforma voy a poder ponerlos para hacer el cobro. Ya os digo que esto dependerá, Enrique, de cómo, o sea, del tipo de negocio que yo tengo. Y depende del tipo de manera en la que suelo cobrar, se adaptará un tipo de servicio u otro de la entidad bancaria, ¿vale? Igual que no para todo el mundo sirve tener un TPV físico para que te paguen con tarjeta, porque a veces no atiendes a nadie físicamente, pues tendríamos que ver si lo queremos hacer por teléfono o si normalmente nos llaman por teléfono para hacer el pedido, como por ejemplo en una floristería, pero luego no hay problema de que yo le mande un link para que ellos cumplimenten el pago, ¿vale? Y no hace falta tener web. Luego Andreu me comenta, no, B2B de empresa autónomo, pero ellos son siempre agentes extranjeros. Pues si tu cliente nunca tiene el dinero en el mismo país en el que tú estás, tendrás que hacerlo o lo podrán hacer, o sea, lo tendrás que consultar a lo mejor también con tu entidad bancaria, que a lo mejor ya se me escapa un pelín.
pero yo por lo que tengo entendido tienen que ser que estén en el mismo, o sea, ellos tienen que estar altas por Bizum. Si no, claro, tú lo que puedes hacer al mandarle este link de cobro, ellos te podrán pagar con una tarjeta de crédito, pero la comisión va a ser más grande. Entonces se van a quedar más dinero, ¿vale? Entonces sería un poco consultar a ver qué opciones te da el banco en cuanto a un TPV virtual para pagarlo desde el extranjero. Con tarjeta de crédito sí. Y este método de link de cobro se puede utilizar, o sea, al cliente le llega y tiene la opción de pagarlo por tarjeta o por Bizum. Depende de lo que yo tenga contratado. Claro, yo puedo tenerlo contratado en TPV virtual y solo tener la opción de tarjeta, porque a lo mejor lo que os decía antes de la bodega tiene las dos opciones, pero a lo mejor dices, oye, mira, es que a mí todo el mundo que me contrata paga con tarjeta, no son usuarios habituales de Bizum o es que no quiero porque no lo quiero contratar. Pues también lo podríamos hacer con tarjeta de crédito, ¿vale? Pero sí que es verdad que esto, aseguraros, o sea, no vais al banco y le digáis, oye, mira, que es que yo estuve en un webinar y Sonia me dijo que no, o sea, eso también depende de la entidad, depende del tiempo, actúa de una manera u otra, ¿vale? Condiciones y demás. Lo que os hablaba sobre seguridad, pues totalmente seguro, ¿vale? Sí que un poco, para que os llevéis un poco a modo de reflexión. A ver, y si solo tengo algunos cobros al año, dos veces. No, claro, si es unos pagos, Andreu me pregunta que si solo son algunos pagos al año, de dos o tres o cuatro como mucho, ¿no? Cosas así como muy aisladas, ¿podemos tener la opción de hacer esto del link sin tener que tener el TPV virtual de todo el año? Pues esto es como todo, depende. Si tú esos pagos los tienes todos juntitos, que dices, mira, yo esto lo cobro en un trimestre, ¿vale? O todos el mismo mes, pues te das de alta en el TPV y te vuelves a dar de baja en ese momento, si te interesa. A lo mejor no te sale a cuenta. También la opción de hacer, bueno, a ver, luego existen otro tipo de pagos, como por ejemplo PayPal, ¿vale? PayPal, escrito PayPal, sí que es verdad que está pensado más para hacer pagos entre diferentes países, ¿vale? Y sí que es verdad que también tiene una pequeña comisión, pero no hay que contratar un TPV fijo ni nada, sino que nosotros tenemos os lo voy a escribir en el chat, eh, paypal.me, ¿vale? Que es así, ¿no? Y ahí es como nuestro perfil donde el cliente pone la cantidad y ya nos paga. ¿Qué pasa? Que claro, PayPal se lleva una comisión. Obviamente nos está dando un servicio. Es normal que se lleve una comisión. Y se quedaría registrado y eso, bueno, podemos emitir factura y no habría problema, ¿vale? Además, a través incluso de la plataforma. Sí que es verdad que tenemos que estar de alta como empresa, ¿vale? Pero no hay que tener contratado ningún TPV ni mandar un link ni nada, sino sería mandar esto del paywall, por ejemplo, el mío es paypal.me/Sonia Montero o Sonia M o no sé muy bien cómo lo tengo puesto, pero que no tengo que estar de alta en ningún lado del banco, ¿vale? Si es para cosas así como muy esporádicas. Un poco a modo de conclusión, al final el éxito de cualquier e-commerce está siempre relacionado en su capacidad de adaptarse a las nuevas tecnologías. Y al final Bizum ha ganado tanta popularidad entre los españoles que siempre el hecho de agregarlo a nuestros métodos de pago atraerá a un público mucho más joven y más amplio. Y lo que os decía, ¿no? Y esto de al final tomar la decisión de hacer la compra y no dejar el carrito lleno pero sin darle a pagar. Aunque su aplicación en tiendas físicas todavía no es una realidad y tenemos que hacer el apaño este de hacer el link y no sé qué, sí que se ha adelantado que el proyecto está en última fase, por lo que en poco tiempo estaremos encontrando códigos QR en todos los negocios para agilizar el cobro tanto de sin tarjeta y sin efectivo. Teniendo todo esto en cuenta, sí que hay que sumar el hecho de que sea tan fácil de integrar y de utilizar y gestionar va a hacer que sea un método de pago muy interesante y que va a llegar a muchas personas eh, y al final va a ser imprescindible contar con él, ¿vale? Lo que está por verse si es de verdad que si ofrecen mejoras y la relación con él, si, por ejemplo, esto del link, pues si lo agilizan y demás, si va a desbancar al pago por NFC, que es el pago
por tarjeta de cuando acercamos, ¿vale? Una tarjeta, un móvil o lo que sea. O sea, el no tener un TPV físico como tal en la tienda. Yo quiero poner como un ejemplo, no sé si me notaréis, pero tengo un poquito voz de cazallera, porque he estado en las fiestas de mi localidad, bueno, de la localidad de al lado, y en una barra de una verbena, de la verbena de las fiestas, no han cobrado con efectivo, nada. O pagabas con tarjeta o te dan una tarjeta que tú recargabas, ¿vale? Y vas en vez de comprar un ticket y pagar en la barra y demás, esto es muy habitual en los pueblos, en lugar de darte un ticket, lo que hacían en la parte de donde estaban la persona encargada del dinero es te cargaban una tarjeta de plástico, como una tarjeta prepago, para que tú luego pagaras al camarero con eso o directamente le pagaras al camarero con tu tarjeta. O sea, fijaros, no, o sea, no he conocido a nadie que se haya quejado de esto. Y es una manera súper buena de controlar el dinero que se mueve dentro de una cosa como una barra, ¿vale? De manera que ya no ha habido ni dinero de por medio. Es más, estoy segura de que ha sido muy poca gente la que el segundo día que ha ido no haya pagado con su tarjeta de crédito. Quizá el primero porque no la llevaba encima, son fiestas, igual no llevas la tarjeta y tal. Yo que sepáis que he pagado todos los días con esto, con la tarjeta que llevo en el reloj. Ni utilizar el móvil ni la tarjeta de plástico, ¿vale? Esto que sepáis que no hace falta ni tener conexión a internet ni nada. Tú la puedes meter en según qué relojes y tienes aquí la tarjeta de crédito y es, bueno, pues me quiere pagar algo. Es tan sencillo como acercar el reloj y hasta igual que el que acerca el móvil. Es como que cargamos la información de nuestra tarjeta aquí dentro y no hace falta ni conexión a internet. Para que veáis que cada vez hay que tender a facilitarle al cliente. Y también, para que veáis el ejemplo de este de la barra, cuando uno paga con tarjeta no controla en realidad, en el momento no controlas cuánto te estás gastando. Luego sí que ves el extracto y dices, oye, mira, me he gastado tanto, tanto y tanto. Pero no es lo mismo que en efectivo que tú vas viendo que no va quedando billete y moneda. ¿Vale? ¿Tenéis alguna pregunta más? ¿No? Sí. Yo os quería pedir un favor antes de que Eva despida la ponencia y es si por fin os animaríais a poner la cámara, los que estáis conectados, para hacer una foto y subirla luego a redes. No sé si os animaríais, os lo agradezco mucho. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué animados estáis! Os la podéis haber puesto todo el rato, si lo llego a saber os lo pido antes. Muchas gracias, espera, voy a limpiar. Luego os podéis ver, si os metéis a mis redes la podréis ver. A ver, ¿alguien más se anima por ahí? Oh, Gloria no tiene cámara, me cachis, Gloria. Bueno, no pasa nada. Se agradece igualmente. Eh, ¿Alguno más se anima? María, Enric o Susana. Bueno, ya me di con un canto en los dientes en realidad, con que le hayáis puesto varios. Me voy a alejar un poco. A ver, podemos saludar si queréis, para que se nos vea, que estamos aquí presentes. Ay, no siempre sale toda la primera. Y la fotógrafa a veces también falla. Muchas gracias. Os lo agradezco. Espero que os haya servido, que si lo estabais haciendo como a nivel de usuario, por lo menos sepáis que no está de todo bien y así evitar sustos. Y que bueno, que yo os animo un poco a dar el paso, que al final es cuestión de, pues eso, de adaptarnos y que esto ha llegado para quedarse y es muy cómodo. O sea, si lo utilizáis a nivel de, personal ya sabéis que es muy cómodo. Y a la hora de comprar, pues más. Ya me callo, Eva, por favor. Cállame. Sonia, pues muchas gracias por esta interesante masterclass, ¿no?, sobre Bizu, donde hemos conocido pues mucho más esta tecnología, ¿no?, que cada día, como has comentado, es más popular y que es una buena herramienta para las empresas y comercios como método de pago, ¿no? Y que es lo que comentas, que es el futuro, ¿no? Sin tarjeta y sin efectivo acabaremos, y supongo que es eso, ¿no?, las herramientas i la tecnologia que nos va invadiendo el dia a dia. I gràcies també a tots els que us heu connectat. En breu també us penjarem la sessió al web de la Cambra de Valls
i us faré arribar per correu l'enllaç perquè el pugueu recuperar i consultar, i si hi ha alguna cosa doncs, també tindreu el correu de la Sònia. Dir-vos també que tenim una nova sessió webinar que ens impartirà la Sònia el dia 20 de setembre a les 9:30 en el format d'aquest webinar sobre l'aplicació del Google Calendar, no, Sònia? I que també ens parlarà d'això, del Keep Notes, del calendari, de com funciona aquesta aplicació, que també és molt interessant i que al dia a dia ens serveix per gestionar les nostres agendes. Us enviaré també la informació per correu perquè us pugueu connectar i res més, que tingueu bon dia. Bon dia per tothom. Bon dia. Bon dia, adeu.